Buenos días muchachos, espero que se encuentren muy bien. Para el día de hoy vamos a trabajar o a continuar con el contenido de las bases moleculares de la herencia, parte 2. Recordemos que este es, como lo dije anteriormente, es la continuación del contenido número 1, que es bases moleculares de la herencia. Acá vamos a profundizar un poco más sobre lo que es el ADN, las proteínas, la síntesis de proteínas y los diferentes procesos que ocurren dentro de la célula en nuestro organismo. Cuando el ARN copia la información original del ADN y lo lleva al retículo endoplasmático, eso se traduce en proteínas, en el proceso de síntesis de proteínas, las cuales son las necesarias para el funcionamiento del organismo. A esto es lo que se le conoce como un código, el código genético, toda esa información que se encuentra contenida en ese ADN. Ese código genético presenta ciertas características. Una de ellas es que está organizado por tripletes. También es utilizado el término codón. Cada grupo de 3 bases son denominados tripletes. O sea, 3 pares de aminoácidos se unen y eso es lo que forma al triplete. La unión de gran cantidad de tripletes es lo que permite la formación de la proteína. Es degenerado. Nos plantea que la mayoría de los aminoácidos son codificados por más de un triplete. Es específico. El anticodón que corresponde a un aminoácido puede transportar a otro. Lo mismo cuenta para el codón. La lectura es continua, por lo tanto, si cambia el número de bases, eso indica que se pierde una. Todos los codones se ruedan y el sentido de la lectura de allí en adelante cambia completamente. Esto va en función de la pérdida de algún triplete o de algún codón. Es universal. El código se cumple tal cual como se conoce para el ADN nuclear de todos los seres vivos. El único ADN que no responde a estos tripletes es el ADN mitocondrial. Acá tenemos un cuadro con los diferentes tipos de aminoácidos que se producen dentro de esa síntesis de proteínas. Todos ellos intervienen en la formación, en el funcionamiento del organismo. Observen allí que se les muestra cuál es el triplete o codón que indica el inicio de una proteína. Siempre la metionina, que se resume en AUG, es la que va a indicar el inicio de una nueva proteína. Y tenemos 3 codones que son los que se van a encargar o indicarían la finalización de una cadena de proteínas. Proceso de traducción del ARN. Acá tenemos que una vez que el ARN mensajero ha sido madurado, sale del núcleo a través de los poros de la membrana nuclear, por supuesto. Luego se va a dirigir al ribosoma y allí se activa el ARN de transferencia con los aminoácidos correspondientes. Ese ARN mensajero se ubica en la membrana entre el retículo endoplasmático y es cubierto por las 2 subunidades del ribosoma. Las subunidades del ribosoma cubren 2 codones que serán los que se lean, los que se van leyendo paulatinamente. El primero se halla en posición peptídica, ya que esa posición se ubica el péptido. El segundo en la posición aminoaxil, debido a que en ella llega el aminoácido que se unirá a la cadena. Por eso viene el nombre de aminoaxil. El primero que se forma es el AUG, por supuesto, como lo mencioné anteriormente, que es el que indica el inicio de una proteína. De forma que el complejo ribosómico ARN mensajero se le une un ARN de transferencia con un anticodón. Cuando hablamos del anticodón estamos hablando del codón que va a indicar la finalización de la proteína. Este se une en posición peptidil, el cual lleva el aminoácido metionina. Esta unión también se realiza por puentes de hidrógeno. Recuérdense que todas estas sustancias químicas se van a unir o se van a enlazar entre ellos a través de los enlaces o los conocidos como puentes de hidrógeno. Acá tenemos una imagen en donde nos muestran el proceso de la traducción del ARN mensajero.
Es importante hacer notar que el cuerpo no solo necesita una molécula de proteína y que el proceso para producir el ARN mensajero y llevarlo al retículo endoplasmático es costoso energéticamente. Para ello, la célula tiene lo que se conoce como un complejo ribosomal. Ese complejo ribosomal plantea o muestra que intervienen diferentes ribosomas simultáneamente o en conjunto para sintetizar diferentes proteínas al mismo momento. Eso le ayuda a la célula a producir mayor cantidad de proteínas y ahorrar energía y tiempo en el proceso. Mutaciones. Hablemos de las mutaciones. Existen diferentes tipos de mutaciones. Una de ellas son las génicas y otra las cromosómicas. Dentro de las mutaciones génicas tenemos que existe la delección, la adición y la sustitución. La delección implica la pérdida de una base nitrogenada. Aquí se desplaza hacia la izquierda la lectura de toda la secuencia. O sea, al perderse ese fragmento o ese triplete o codón, se elimina y se vuelven a unir y la lectura se pasa al siguiente triplete. Adición: se duplica o se adiciona por error una base, corriendo la lectura de toda la secuencia de la base. Se va incorporando y se hace más ancha o más larga la cadena de aminoácidos. Por sustitución, tenemos que el ADN polimerasa se equivoca y coloca la base por otra, o sea, sustituye o lo cambia, cambiando con consiguiente el codón que corresponde. Esos son los tipos de mutaciones génicas. Hablemos de las cromosómicas. En las cromosómicas tenemos delección, que es igual a las génicas, que hay una pérdida por la parte del telómero, pero como estamos hablando de cromosómicas, estamos hablando del cromosoma como tal. Entonces dice que se pierde parte del telómero. El telómero es uno de los brazos del cromosoma. Duplicación: se repite un trozo de la banda, o sea, un fragmento de ese telómero, de esa banda, se está duplicando y se incorpora allí el cromosoma, se hace un poquitico más largo. Y por translocación tenemos que el segmento del cromosoma se intercambia con un segmento de otro cromosoma. Entonces, los cromosomas, como van en pares, un fragmento de un cromosoma se intercambia con el otro, se intercambia la información, ahí se genera la mutación. Y por inversión, el segmento del cromosoma se invierte, o sea, se da la vuelta y hay un giro de 360 grados y se está cambiando ese fragmento, y por ende hay una mutación en el mismo. Mutaciones genómicas. Acá tenemos nosotros que conseguimos dos tipos, por euploidía y por aneuploidía. La euploidía afecta el número completo del cromosoma. Estos se originan durante la meiosis. Dentro de ella tenemos la haploide la haploidía y tenemos la poliploidía. La haploidía plantea que el individuo es haploide y presenta un solo juego de cromosomas. Sería, algo que medio normal. La poliploidía nos dice que el individuo tiene más de dos juegos de cromosomas. Pueden ser triploides o tetraploides. Cuando hablamos de la poliploidía, un ejemplo de ello es los dedos supernumerarios. Cuando se habla de los dedos supernumerarios, estamos hablando de que una persona en sus extremidades, en sus manos, o puede ocurrirle también en sus pies, puede presentar 6 dedos. Hay algunos individuos que lo pueden presentar en ambas manos o en ambos pies, o pueden presentarlo solamente en una de ellas. Hay que tomar en cuenta que ese dedo que aparece allí no es funcional, no tiene movilidad propia, sino que parece adherido a uno de los dedos, bien sea el dedo pequeño o el dedo grande, y allí su movilidad va en función del mismo que lo va acompañando. Aneuploidía nos dice que solo afecta parte del genoma. Acá hablamos de la monosomía y hablamos de las trisomías. Las monosomías, en vez de los 2 cromosomas homólogos de cada cromosoma, se presenta solo uno de alguno de ellos. Un ejemplo
de esto será el síndrome de Turner. Aquí es lo que se habla de una eliminación. El síndrome de Turner, al igual que el síndrome de Klinefelter, ellos aparecen en el cromosoma 23. En este caso, el síndrome de Turner, hay una pérdida del cromosoma. Podríamos hablar de que en vez de ser XX sería X0, porque hay una pérdida de un cromosoma. Y cuando hablamos de la trisomía, nos dice acá que hubo una disyunción de algún juego del cromosoma, y en vez de 2 cromosomas homólogos hay 3. Un ejemplo de ello es el síndrome de Down. Acá también podríamos hablar nosotros del síndrome de Turner, del síndrome de Klinefelter, el cual nos aparece una trisomía en el par 23 XXY, podría ser. Entonces estos vendrían siendo 2 ejemplos que sirven para las trisomías. Acá tenemos un cuadro en donde nos aparecen la euploidía de una especie de 8 cromosomas en 4 parejas. Nos aparecen los diploides, que es el normal, triploide, que ya aquí hay una mutación, y tetraploide, por supuesto que hay una mutación. Fíjense la cantidad de cromosomas, aquí hay la trisomía y ya aquí hay 4 cromosomas. Entonces, estos individuos que presentan estas características, esas mutaciones, son personas que tienen una corta vida. Por lo menos ya con los tetraploides difícilmente, la mayoría no se desarrollan completamente. El virus como excepción del dogma central de la biología. Acá tenemos algunas de las características de los virus. Más adelante vamos a hablar sobre otras. Nos dice que los virus no tienen metabolismo, no se reproducen por sí mismos, contienen ADN o ARN, pero nunca ambos juntos. No tienen organelos citoplasmáticos y carecen de estructura nuclear. Por eso es que ellos necesitan entrar en el huésped y allí incorporarse al ADN para que la célula realice todas las funciones vitales para que él continúe viviendo. Esta característica de ser la excepción del dogma central de la biología fue propuesta por Crick, en la cual él establece que en todo ser vivo el ADN se establece en ARN, y este a su vez origina las proteínas, por supuesto. Sin embargo, los cromosomas virales no codifican proteínas por sí mismos. Por eso, como son demasiado simples, por eso ellos carecen de complejos enzimáticos necesarios para realizar ese proceso. Para ello, ellos deben infectar a una célula, es decir, deben incluir su material genético en el de una célula huésped para que ésta la reproduzca. Sin embargo, si son retrovirus, pueden venir acompañados de reserva transcriptasa y sintetizar material genético en el orden inverso al normal, partiendo de un ARN para producir ADN. Esto es una de las características que tienen los virus son procesos adaptativos que ellos van realizando para poder sobrevivir en el huésped y mantenerse el mayor tiempo posible. Los virus también carecen de una estructura celular. Todo eso se lo proporciona el huésped. Ellos también tienen una característica que pueden cristalizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden almacenarse como cristales bajo ciertas condiciones durante años, y luego de recuperar su capacidad infecciosa al colocarlos en el medio celular adecuado, o sea, lo pueden recuperar. Esto está ocurriendo mucho, o se habla mucho hoy en día con la pandemia, con el coronavirus, que por ejemplo cuando en China logró controlar el virus, luego hubo un rebrote. Ese rebrote se generó porque el virus estaba en alimentos congelados. Entonces él logró cristalizarse durante mucho tiempo, y de allí, cuando salió al medio adecuado en donde se puede desenvolver o desarrollarse, comenzó el proceso de infección tal cual como lo realiza. Muchos de ellos son altamente mutagénicos. Por supuesto, ellos cambian su estructura frecuentemente sin perder sus propiedades infecciosas. Esto es lo que se habla de la mutación. Los virus, como tienen un material genético tan corto, entonces ellos pueden mutar, pueden cambiar y pueden adaptarse a diferentes ambientes. Ahora, existe una diatriba todavía en cuanto a lo que es
la clasificación de los virus. No sé, ellos son partículas inertes, pero tampoco pueden asegurar que están vivos. ¿Por qué? Porque no cumplen las condiciones mínimas para clasificarlos como organismos vivos. ¿Cuál es la composición de los virus? Bueno, ellos contienen una cadena corta de material genético, una cápsula o cápside de proteínas que lo rodean. El material genético puede ser ARN, que es el retrovirus, o el ADN, que es el adenovirus. Puede estar acompañado por una cubierta externa más compleja, compuesta por azúcares, proteínas y lípidos. A una partícula viral se le llama virón. La mayoría de los virus son invisibles al microscopio y solo pueden ser vistos al microscopio por medio del microscopio electrónico. Fíjense que tienen un tamaño sumamente pequeño, por eso que tienen que ser vistos a través de un microscopio electrónico. Acá tenemos un cuadro donde nos habla sobre la taxonomía de los seres vivos. De los virus. También en esto nos vamos a apoyar en el cuadro que aparece en la hoja 80 y en la hoja 81 del libro de teoría de biología de quinto año. Acá tenemos nosotros la clasificación de los virus, tenemos la familia, tenemos el género, hay un ejemplo y está el comentario. El comentario está relacionado con la afección que realiza cada uno de los virus. Entonces acá tenemos nosotros, por ejemplo, el Paperoviridae, ¿verdad? Tenemos 70 especies, que acá podemos hablar también del virus del papiloma humano. O sea, hay gran cantidad de virus que nosotros debemos de considerar, puesto que son virus que producen enfermedades que hoy en día azotan a la población mundial. Entonces es importante que nosotros manejemos cierta información de alguno de ellos. Bueno, muchachos, esto ha sido todo en la clase de hoy. Gracias por su atención.